En la cadena SER, no puede ser. Hola a todas, hola a todos, bienvenidos a la radio de la risa, bienvenidos a la radio que se ve, bienvenidos al programa mucho de No Puede Ser. Esto no es un programa, esto es un programón que hacemos en la cadena SER de lunes a jueves de 7 a 8 de la tarde y que tiene 3 objetivos. El primero, que pases un buen rato. El segundo, que conozcas a gente interesante. Y el tercero, que aprendas cositas, porque cuando uno aprende cositas, el día siempre ha merecido la pena. Y hoy en concreto tenemos un cuarto deseo, un cuarto propósito, que es intentar que te des cuenta de todas las libertades y todos los derechos que tienes por vivir en democracia. Porque no escucha mucha gente joven, nosotros de hecho somos también insultantemente jóvenes, y hay veces que te encuentras con comentarios que te dicen, pero chiquillo y chiquilla, tú sabes lo que estás diciendo. Bueno, vamos a echar un ratito con buen humor para intentar explicar, pues eso, qué cantidad de privilegios tenemos y no tendríamos en el caso de que pues las cosas fueran de otra manera. Luis Márquez, ¿cómo estás? ¿Bebiendo agua? ¿Qué pasa, Julio? Buenas tardes. Estoy contentísimo de que nos detengamos un ratito. Sí. Además, con el invitado que traemos hoy. Hemos pedido ayuda y refuerzos porque, Sí, claro, no hombre, tenemos... necesitamos un experto. Y es verdad que aunque le pongamos un poquito ahí el barniz del humor, que se lo ponemos siempre a todo, es un tema lo suficientemente serio como pararse a analizarlo punto por punto y, aun en nuestro tono, intentar entender por qué están pasando una serie de cosas y también pararnos a celebrar que efectivamente llevamos 50 años en libertad en España. Pues sí, en democracia, sí, señor. ¿Y quién es nuestro invitado? Pues hemos dicho, a ver, por ejemplo, un subdelegado del gobierno, Curry, yo soy ¿no? humilde. Que esté en Sevilla y que se llame Francisco Toscano. ¡Francisco Toscano, bravo! ¡Bravo! ¿Qué pasa, señor Toscano? Buenas tardes. Muy buenas tardes, encantado de compartir este ratito con vosotros. Necesitábamos ayuda porque tenemos ahí la movida de decir, lo estábamos comentando antes de que comenzara el programa, de decir, ostras, yo hay cosas que me parece que son tan evidentes que me rayo de no ser capaz de convencer a la gente, ¿no? Es decir, la Tierra no es plana, hijo. Debería ser como, mira esto. Ah, vale, perdona, ya se acaba eso. Pero no, es verdad que hay como mucha resistencia a abandonar los principios que uno tiene. Y con la democracia pasa eso, que nos hemos mal acostumbrado un poco, ¿no? Bueno, yo creo mal acostumbrado, no sé si es o bien la acostumbrado, expresión, claro. ¿no? Creo eso, efectivamente, que nos hemos bien acostumbrado y afortunadamente pues ahora ya hay generaciones que no han vivido el periodo anterior, que fue un periodo muy duro para toda la sociedad. Y efectivamente, pues creo que actividades como esta, quiero alabaros que hagáis un programa, ¿no? Que además va destinado a gente joven y que podáis explicar bien de qué se trata. Pues creo eso, que es bueno que recordemos que esto no es algo caído del cielo, ¿no? Que hubo mucha gente que lo pasó muy mal para que finalmente pudiéramos tener una democracia y pudiéramos disfrutar en nuestra vida cotidiana de una serie de derechos y libertades que creemos que son así per se y que realmente, bueno, pues como digo, costó mucho poder asumirlo y que probablemente si no existiera ese sistema democrático, esa Constitución del 78, ese desarrollo legislativo que vino después, pues probablemente mucho de lo que es nuestro día a día sería totalmente diferente y mucho peor, por supuesto. Pues sí, vamos a hablar de esto, de lo del día a día, porque yo creo que hay como anclándolo a la tierra, ¿no? Francisco, más de esto. De todas maneras, si tú eres de los que piensa que ojalá nos esté escuchando, diga, no, es que yo creo que lo de Franco no estaba tan mal y tal, que vale, que perfecto, que no vamos a ir en contra de eso de momento. Lo que sí que te pediría es que te quedaras con nosotros y nos escucharas. Y después ya tú piensa lo que quieras. Y lo bonito de la democracia es que se puede pensar casi lo que uno quiera. Hay cosas que no se pueden pensar, lo siento, ni siquiera caben en democracia. Pero danos una oportunidad porque es verdad que hay muchas cosas que igual están romantizadas, idealizadas y no eran tan así. Vamos a repasar un poco el día a día de una persona joven tipo y vamos a ver qué cosas se podrían seguir haciendo y qué cosas no. Pero, por ejemplo, te adelanto... Ponte tú, que tú te quieras hacer un lote en el piso de estudiante tuyo con tus amigos de la universidad, ¿no? Que eso... Tengo uno que viene de Cádiz, tiene un piso de estudiante, nos vamos a su casa el viernes antes y nos tomamos un lote. Pues eso en una dictadura no se podría porque el derecho de reunión impedía que se pudieran reunir más de 4. Claro. Efectivamente, estaba absolutamente limitado, había que explicar cuál era el propósito exactamente de esa reunión. Motivo, botellón. Claro, que en el caso que plantea a lo mejor estaba un poquito feo y efectivamente, bueno, pues ese es uno de los derechos fundamentales que se reconocen en la Constitución. Evidentemente, pues no se pueden hacer determinados tipos de reuniones que son aquellas que son prohibidas o que están
son contrarias a la ley o que buscan algún tipo de agresión o la protección del derecho de los derechos fundamentales y contra delitos de odio, etcétera. Pero en general se pueden desarrollar cualquier tipo de manifestación, simplemente hay que comunicarla. Y efectivamente, pues en la época de dictadura esto es impensable. Es loquísimo, es impensable, porque además hay algo importante, ¿no? En las dictaduras hay un control previo. Porque bueno, evidentemente aquí uno, utilizando vuestro lenguaje, ¿no? Saca los pies del plato y hay alguna consecuencia, Claro, ¿no? claro. Pero en las dictaduras lo que quizás no nos entre en la cabeza a nuestra generación, que ya hemos vivido siempre en democracia, es que el control de todo este tipo de situaciones es previa, con lo cual hay alguien que se está un poco colocando casi en tu pensamiento y está decidiendo por ti si tú debes hacer eso o no, ¿no? Creo que es grave y que en muchos casos es que ni nos entra en la cabeza. Sí. Yo creo que es precisamente eso, que como que la gente no se plantea que eso siquiera pueda ocurrir. Efectivamente. Y claro, le estamos viendo las orejas al lobo, entre otras cosas, porque hay gente que no se plantea que eso puede ocurrir, que lo defiende un poco sin tener ese... Nosotros tres somos de la misma generación, más o menos, Más ¿no? o menos. Francisco, ¿tú eres de qué año? Yo soy del 82. 82, 81, 81. Yo creo que nuestra infancia es los 80, ¿no? Y vamos a decir los primeros años de adolescencia, el mantra de nuestros padres, de nuestra familia, era decirnos, tú sabes que en mi época no se podía, tú sabes que en mi época... Para darle valor a la cantidad de cosas que podíamos hacer nosotros. Y ahora es verdad que peligrosamente en ciertos lugares se está instalando el discurso contrario, ¿no? Como diciendo, bueno, no sé, que en aquel momento se hacían cosas que ahora no se pueden hacer, que evidentemente no sé cómo se ha conseguido convencer a un montón de gente joven, o no sé si son tantos o es más las redes que lo aumentan, no lo sé, la verdad tengo ahí una duda. Es curioso el proceso inverso. Bueno, por ir anclando, si un joven, ¿no? Que se levanta ahora, vamos a empezar el día, ¿no? Se levanta y pone la radio. ¿Antes qué? Bueno, pues antes solo había una radio, solo podías escuchar Olvídate de algo. Bad Bunny para empezar, vamos. Efectivamente, y si te gustaba escuchar las noticias, pues solo había un tipo de noticias, Claro. no había la pluralidad que hay hoy. Y si te gustaba escuchar la música, pues había determinadas canciones que no se podían escuchar. Aquellas que tenían un contenido... Hablaban de pelo. Efectivamente, Claro, pues no estaban admitidos, pero también aquellas que hablaban de, bueno, pues lo que hemos comentado, ¿no? De libertad, de derechos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues empezabas tú el día de un joven hoy a como era hace más de 50 años, pues evidentemente ya era totalmente distinto antes de empezar. Pero luego probablemente, ¿no? Pues hoy día los chavales lo primero que hacen es coger su móvil. Tengo yo muchas dudas que uno pudiera escribir en redes sociales con la libertad con la que escribe hoy, no solo lo que tú escribes, sino también lo que tú recibes, ¿no? Existiría evidentemente un control absoluto y probablemente estaría absolutamente restringido las capacidades de tener esa información. Al final, el día a día cambiaría totalmente. Muchas veces... Parece mentira que estemos hablando de esto, ¿eh? Sí, pero es que... Es increíble. O sea, es verdad que haya que explicarle a las generaciones más Claro, pero es que como- jóvenes que aquello funcionaba así. Como no hagas esta pedagogía, es verdad que... Sí, pero es tremendo, ¿eh? Como se romantiza, solo te quedas con lo bueno, después pues viene como, pues bueno, las decepciones como la comunidad latina que votó a Trump y ahora los deportan. Dice, ostras, esto he votado yo. Pues es que, claro, igual por que no te llegue la información de cuál es a lo que estás apoyando en esa toma de decisiones, igual después estás incluso Ahí apoyando una cosa que va en tu contra. el censor era el algoritmo, ¿no? El que dirigió el pensamiento de mucha gente equivocadamente, ¿no? Control. Yo de todo modo siempre, es verdad que estamos hablando y este programa además que está enfocado a la gente joven y yo creo que está bien que lo hagamos y demás, pero a mí me gusta romper una lanza en favor de los jóvenes también, ¿eh? Claro, que, sí, los que somos ya de nuestra generación empezamos en ese mantra abuelo cebolleta De un poco, ¿no? batallitas. Es que en mi época, bueno, yo no creo eso de que cualquier tiempo pasado fue mejor, ni mucho menos. Hombre, ¿eh? precisamente Creo- por eso estamos haciendo este programa, porque el de Correcto. ahora es espectacular. Correcto, creo que ahora mismo la gente joven, igual que hay una masa de población que tiene también que formarse y que tenemos que explicar qué es lo que había antes para poder valorar lo que tenemos ahora, porque no hay un parámetro de comparación, también es verdad que hay mucha gente joven absolutamente comprometida con los valores democráticos y no solo eso, sino ampliando derechos, que es lo interesante, ¿no? La sociedad va evolucionando, van apareciendo nuevas necesidades y también va habiendo, esa gente joven va empujando y exigiéndonos a todos que reconozcamos y que defendamos nuevos derechos, ¿no? A mí me parece fascinante y creo también que puede haber algo de eso, ¿no? De que se están consiguiendo tantas cosas
que siempre hay una parte de la población como más conservadora y que está ahora mismo bailando, ¿no? Porque de repente digas en E acabado los artículos, ¿no? Y tú qué cosa más insignificante, ¿no? Pues bueno, pues eso te molesta. Bueno, vamos a hablar un poco de todo esto. Por ejemplo, si eres chica y te gusta jugar al fútbol, olvídate también, ¿no? No hay manera. No hay Te manera, tocaría- claro. Antes no tenía que ir con una minifalda y las jamonas fútbol Bueno, Club, minifalda esas larguita, pelis, claro, bueno, minifalda minifalda la quitan, larguita, claro, ¿verdad? larguita. Claro, minifalda tampoco, ¿verdad? Qué ruina. Bueno, vamos a intentar seguir el esquema del programa original, aunque vamos a estar contando ejemplos de este caso. Sabéis que comenzamos, bueno, que nos podéis seguir en redes sociales, @radio no puede ser, ahí estamos en TikTok, en X, en Instagram, muchísimas gracias a las decenas de miles de seguidores que tenemos. Además emitimos esto en YouTube y en Facebook, así que os saludamos también a todos los que nos seguís por ahí. Y que comenzamos siempre poniendo a prueba la memoria colectiva con un juego que puede ser un cajón, una cancela. Hoy vamos a hacer con Francisco una cancela que tiene que ver con los 50 años de la democracia. Igual tú te la sabes, porque claro, hemos tirado a tu reino. Pero bueno, déjanos porque vamos a hacer una cancela. Yo voy a decir 2 personas que están un poco en el imaginario común. Os hablo de uno y de otro y después me decís quién pensáis que nació antes, ¿vale? Vale. Venga, pues metemos una cancela, Mateo. Venga. ¡Ey! Más años que una cancela. Bueno, como ya sabéis, este es el juego. El otro día, por cierto, con Fidel Castro y Arturo Fernández hubo muchas dudas, ¿eh? ¿Quién es mayor, eh? Vaya 2, ¿eh? Bueno, hoy os lo hago con 2 de los varones que protagonizaron la transición, Manuel Fraga o Carrillo. Empiezo por Santiago Carrillo. Manuel Fraga nació en Villalba, no os digo el año, claro, un 23 de noviembre. Si estuviera aquí Rocío, nos diría qué signo zodiacal es, pero yo la verdad que noviembre puede ser, no sé. No tengo ni idea, No tiene tío. Sagitario, no sé, bueno. Político, diplomático, profesor universitario español, vicepresidente segundo del gobierno, presidente de la Junta de Andalucía y ministro de Información y Turismo, que es donde tuvo un poco la función más relevante, ¿no? Porque a través del turismo empezó aquí a abrirse un poquito la movida. Siempre está esa diatriba, ¿no? De decir, que está bien que cortemos, pero es que no tenemos un duro, vamos a abrir un poquito. Y por el dinero entra ahí un poco la libertad, aunque sea por ahí. Bueno, Manuel Fraga, como os digo, fue presidente del Partido Popular también, presidente de Alianza Popular, vicepresidente, bueno, diputado, tiene un montón de cargos porque es político de carrera. Su padre se llamaba Manuel, como él, su madre se llamaba María, se casó con una María del Carmen y solo tuvo una hija que es Carmen Fraga Estébanez. De formación era de Derecho, doctor en Derecho fue. Y estudió en la Complutense de Madrid. Partidos políticos, bueno, pues ya sabéis, él fue ministro franquista y le pilló toda esa transición a la democracia. Entonces, pues desde la Falange pasó a lo que primero se llamó Alianza Popular, después Partido Popular, y antes pasó por una cosa que yo no sabía, que era Reforma Democrática, que era un partido que hubo ahí un poco de bisagra. Entiendo que en ese momento pues todo se tenía que redibujar y hasta que se recolocaron todas estas cosas, pues nada. Famoso también por la ley de prensa del 66, que un poquito empezó a abrir la mano con la censura, que ese es otro tema del que podríamos hablar. ¿Un chaval podría ver hoy la película que quisiera en una dictadura? No, evidentemente. Y probablemente vosotros no podríais hacer este programa. Sin duda. Casi O sea, seguro. Ni, de ni las con pocas esa ley. certezas que tenemos. Ni con esa ley tampoco. De hecho, en democracia estamos ahí siempre. Está ahí en el límite. Imagínate, ¿no? Claro, que es que hay muchas series, por ejemplo, de contenido sexual, de contenido que se considere que va en contra de la identidad del país. Si de repente te peleas con Estados Unidos, pues imagínate ya serie americana. Y tenemos que situarnos en el momento histórico en el que estamos. Hablamos de series, hablamos de películas, pero en aquel momento no había tanta producción. Sobre todo hablamos de teatro. O sea, se tenía que hacer como un ensayo general previo, y luego cuando se estrenaba la obra, sabéis perfectamente que estaban allí los censores Llegaba viendo el por señor. si incluso había que cortar in situ alguna parte que no estuvieran respetando los artistas. Mira, otra cosa, Francisco, ha sido hace poco en la Feria del Libro de Sevilla, ha habido grandísimas colas con lo que es literatura romántica erótica. Bueno, hay escritoras como Megan Maxwell, que vende
cientos de miles de ejemplares o una literatura que tiene mucho que ver con ese tonito picantón, eso fuera. Eso no existía, claro. Si tú No lees existía a o Meghan se Markle, olvídate. O se cortaba, es Claro. decir, o desaparecía en algunas páginas de... La parte de del ese- pelo para afuera. Y en las películas igual, ¿no? Se eliminaban escenas que además siempre me contaba mi padre que lo mismo afectaban a la trama y no te enterabas de la misa a la mitad. Pero da igual, lo importante es que no salga lo sugerente, digamos, ¿no? Porque están enfadados. De hecho, hay que ver cómo esas cosas calan. Pues yo recuerdo en mi infancia cuando veía la tele con mis padres, no tanto, pero lo veía con mis abuelos y cuando Te veía... tapaban los ojos. No me lo llegaban a tapar, A mí pero había como que el Inquietud, ambiente ¿no? se enredaba. Inquietud, Sí, ¿no? inquietud. Era como incomodidad, ¿no? Era como... Yo ¿y me esto? acuerdo de con Sabrina y estas cosas, ¿no? O sea, esos momentos de inocencia de los 80 que Pues de sí. repente aparecía algo ahí, ¿Verdad? había que tapar los ojos. Esto de Sabrina estamos quedando ya viejitos, ¿eh? O sea, eso es un historión, ¿eh? Lo de Sabrina. En política también, ¿no? Ella, ¿no? Sí, pero el Italia es famo- que hacen una cosa... que- Sabrina era en los 87, 80, no me acuerdo el año exacto, pero en una actuación en la gala de Nochevieja de Televisión Española. Ah, Sabrina, estaba pensando en Chicholina, perdón. Sabrina, No, sí, ella sí, pues la del está pecho, bailando y tal y se le sale un pecho, digamos, ¿no? Pero Digamos. es que no, pero es que si tú ves la historia ahora, pues una cosa es el recuerdo, el efecto Mandela este, ¿no? Que tú tienes un recuerdo y luego en realidad la realidad es otra. La propia Televisión Española, como era grabada la gala, ¿no? Como esas galas son siempre grabadas, la propia Televisión Española en la edición para la jugada y como en el fútbol aumenta el plano para que se viera bien, de verdad, ¿eh? Fíjate, esos años 80, ¿no? De explosión, De aperturismo. Claro. de libertad Una y teta. pone el replay en cámara lenta para que se viera bien. Era Pilar Miró, por cierto, Sí, la madre de Gonzalo Mino, la era directora, sí. Bueno, pues Santiago Carrillo se llama en realidad Santiago José Carrillo Solares, nació asturiano en Gijón un 18 de enero. De formación, si Fraga era abogado, Carrillo era periodista, fue secretario general del Partido Comunista de España y bueno, fue una figura clave del comunismo en España, que comunismo es otra cosa que también suena muy mal y bueno, relax, vamos a ver las cosas. Esto ahí habla Julio Muñoz, ¿eh? No, nadie más, no está hablando la SER. Fue una de las figuras probablemente también más importantes de la transición, porque él estuvo exiliado y se tuvo que volver, y también hay mucha mitología en todo eso, porque se volvía escondido. Decían que con peluca. Con peluca, claro que tiene. Tío de mujer, ¿no? Mm. Siempre se ha dicho. Ujú. Su padre se llamaba Venceslao y su madre se llamaba María Rosalía, que es un nombre precioso, muy del norte. Se casó 2 veces con Asunción y con Carmen y tuvo 4 hijos: Aurora, Santiago, José y Jorge. Y ahí se quedó el tío sentado, ¿eh? El 23 de febrero del 81. Cuando Pues sí. empezaron allí con los disparos, se quedó el tío en su sitio con su cigarro. Es que anoche empecé a ver Anatomía de un Instante, la serie de Alberto Rodríguez. Y la verdad es que justo lo que estamos hablando ahora, hay ficción, evidentemente, pero basada en una realidad que todos más o menos conocemos. Los diálogos, es que claro, es que era otra época. Hay diálogos que dices, ostras, es que esto era así, claro. ¿Por qué? ¿Qué? El franquismo, Vale, luego el claro, post-franquismo, un poco esa bisagra, ¿no? Entre que muere Franco y cómo se empiezan a gestionar las cosas, todavía, evidentemente, la estructura del aparato estaba con todo, en fin, con todo el poder ahí, ¿no? Otra cosa que también podemos hablar para que la gente entienda, sí, hay muchas veces que los jóvenes tienden a decir, hay que ver que la policía, que me han dicho que han sido muy brutos, que no sé qué, que no sé cuánto. Claro, no tiene nada que ver la Los Policía grises. Nacional de ahora con la que había, Afortunadamente hoy día tenemos unas policías absolutamente democráticas con y su plaquita, con su no sé qué, que te explica qué totalmente tal. con una formación democrática, con unos mandos democráticos, con unos principios legales democráticos y evidentemente pues en aquel momento era una policía absolutamente al servicio del régimen, ¿no? Ese quizás es el cambio. Precisamente esa frase estaba al servicio del régimen y hoy las policías, la Guardia Civil, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están al servicio de la ciudadanía. Claro, Y claro. precisamente su razón de ser y es en lo que a lo que se dedican es defender los derechos y libertades de la ciudadanía, no del poder. Pues sí. Y eso Pues es no. importante. Por no hablar judicialmente, ¿no? Del melón de la presunción de inocencia, ¿eh? Que también hay gente que te lo quiere echar para atrás, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿No? Un poco en la línea de lo que estamos hablando, ¿no?
Gente que dice, pero este tío primero mátalo, ¿no? Y luego ya veremos Y lo preguntamos. a ver qué pasa, ¿no? Claro, es lo de, bueno, la pena de muerte también, por supuesto, La claro. muerte, por supuesto, ¿no? Ahí se uno de los, el primer derecho fundamental es el derecho a la vida, ¿no? Y ahí, pues, es verdad que eso es un debate. Yo que soy del mundo del derecho, fue un debate jurídico muy interesante. Si la Constitución dejaba abierta de alguna manera, y bueno, se resolvió, creo que satisfactoriamente en su momento. Y al final, bueno, pues estaba concuerda con un principio que creo que en este país siempre hemos tenido bastante claro, que las penas sirven para reeducar, ¿no? Claro. Y para que se pueda volver a reinsertar en la sociedad aquel que comete algún tipo delictivo. Es verdad que en algunos momentos ha habido modificaciones legales que no están tan claras en esa línea, por muy execrable que nos parezcan los delitos que se cometen. No estoy entrando en eso. Pero bueno, la línea era esa. Al final es lo que estaba diciendo antes Luis, ¿no? Estamos hablando de que vivimos la Constitución del 78 y todas las leyes fundamentales, ¿no? Las leyes orgánicas que surgieron de aquella Constitución surgen en un momento de explosión de libertad, de aperturismo de la sociedad, una sociedad que había vivido en blanco y negro, ¿no? Esto creo que Cuéntame lo explica muy bien, ¿no? Vivía en blanco y negro y de pronto entendió que se podía vivir en color. Y algo que es importante, porque claro, si hubiéramos tenido muchos derechos, muchas libertades, pero este país hubiera retrocedido en otros ámbitos, pues diríamos, bueno, a ver qué me interesa, ¿no? Pero es que los mayores años de progreso que ha tenido este país precisamente han sido en estos años de democracia. Por lo tanto, como españoles nos viene bien la democracia y nos viene bien la Constitución. O sea, hay que defenderla porque hay que defenderla moralmente y por los valores que representa, pero también porque es que nos va bien con una democracia. Correcto. Francisco, yo hago un programa que se llama Andaluces por el Mundo. Bueno, pues por suerte, igual Julia estaba ahí también, todo el día viajando por el mundo y comparando al final, porque una de las maneras de contar las historias es siempre con la comparativa con España y hablando con mucha gente, con extranjeros que tienen cierta relación con España y nos tienen una envidia. O sea, es que lo que hemos alcanzado en España a nivel de derechos sociales, es que hay muy pocos países del mundo que lo tienen, ¿eh? Muy pocos países del mundo. El nivel de progreso que ha alcanzado este país en pocos años, ser capaz de salir de donde veníamos a donde estamos ahora y a donde nos proyectamos, porque ya no es solo donde estamos, sino hacia donde tenemos el horizonte hacia ahí, es increíble, es increíble. Y eso es verdad que creo que corresponde a una sociedad que en un momento determinado esa sociedad no estaba compasado con el régimen en el que vivía. Probablemente yo defiendo mucho el papel, además Julio se lo dice mucho, del papel de nuestras abuelas. Nuestras abuelas les tocó vivir un tiempo muy duro, además siendo, y hablo de abuelas, siendo mujeres, un momento muy complicado, pero fueron capaces de preparar a esa siguiente generación femenina, ¿no? Lo que serían hoy nuestras madres a lo mejor, para que cuando llegara ese momento de libertad pudieran protagonizar el cambio, ¿no? Que creo que son las mujeres son las grandes protagonistas del cambio en estos últimos años, ¿no? Entonces yo estoy de acuerdo, y además en tu programa se ve, ¿no? Todo el mundo añora de alguna manera, pero no lo añora por aquello chominista de la calidad de vida española. Evidentemente vivimos bien, eso es indudable, vivimos bien porque tenemos unas condiciones climáticas, tenemos unas infraestructuras, etcétera, etcétera, pero vivimos bien porque tenemos creo que unos regímenes jurídicos que están acompasados con lo que esta sociedad piensa. Es decir, y eso es difícil de encontrar, ¿no? Porque hemos hablado antes de Estados Unidos un poco, ¿no? Estados Unidos muy diversa según las zonas, ¿no? No es lo mismo Nueva York que un medio oeste, ¿no? No es lo mismo. Pero en este país, afortunadamente, lo que creo que pensamos la mayoría de la sociedad, lo que creo que queremos la mayoría de la sociedad, está muy acompasado con lo que el régimen democrático nos facilita. Sí, hay identificación. Efectivamente, que se puede mejorar, evidentemente. Que unos querrán ir más allá y otros un poquito menos, sin duda. Pero en la franja, en la base ancha, creo que hay un gran acoplamiento. Como a mí me gusta explicarlo todo con chistes, lo que hemos hablado antes de que, bueno, pena de muerte, y ya después veremos tal no sé qué. ¿Sabéis el chiste de uno que va a un psiquiátrico y está todo el mundo corriendo y dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y dice, que hay un interno que a todo el que tiene 3 huevos se los corta. Y está todo el mundo loco perdido y dice, oiga, pero que tiene 3 huevos, yo tengo 2. Y dice, ya, pero es que primero los corta y luego los cuenta. Pues esto de la pena de muerte igual, aquello, agárratelo y ya después pregunta, ya, pero ya me ha cortado los huevos, ya no... Hay 3 o 4 chavales que están escuchando ya la han entendido. Ah, que sí, ¿has visto? Así entra mejor, claro. Bueno, con estos datos que os he dado me tenéis que decir quién pensáis que nacía antes, si Fraga o Carrillo. Venga, empiezo por Francisco. Francisco es comodín aquí, ¿eh? Yo venga. Lo que diga Francisco. Pues no lo sé, pero si tuviera que apostar, apostaría por Carrillo.
Carrillo. Por Santiago Vale. Carrillo. No Luis, sé si porque siempre me ha parecido más mayor. Siempre Sí, es que verdad, era el un hombre que- aspecto es un poquito más... No recuerdo a joven, es verdad. Claro, tú Y lo a ves. Fraga metiéndose en la playa, y eso sí, Ahí ahí está, estaba tiene como un- más lozano, ¿verdad? Pero como estuvo en Bélgica, en París, eso, la parte joven no la tenemos nosotros en imaginario, claro. Claro, es que Fraga tuvo más recorrido después. Por ahí, venga, yo voy a decir también Carrillo. Carrillo. ¿Y en la pecera hay alguien que piense que Fraga nació antes que Santiago Carrillo? 1, 2... Vale. 2, bueno, está más o menos igualado, como siempre te digo. Puedes mirarlo en el móvil si eres un ansia viva, o puedes esperarte al final del programa si tenemos unas cositas más para que te quedes con nosotros y te lo decimos al final. Pero de luego es una excusa maravillosa para visitar la biografía de estas dos personas que cada uno desde un lado pues fueron padres de la democracia que tenemos ahora y que celebramos con estos 50 años. Hemos puesto a prueba la memoria colectiva y ahora vamos a conocer 3 noticias que nos selecciona Luis para seguir hablando de la suerte que tenemos de vivir en democracia con Francisco Toscano, su delegado del gobierno en Sevilla. Así que vamos al parte, Mate. No puede ser. El parte. 3 cositas que han ocurrido estos días y que precisamente por el programa que tenemos hoy quería yo poner el acento en 3 temas que yo creo que están muy bien que resaltemos. Lanzamos la primera, Mateo. Vamos a lanzar a romper esa lanza, ¿no?, a favor de los jóvenes, como decía antes Francisco, con este titular. El consumo de alcohol, tabaco y cannabis alcanza mínimos históricos entre los estudiantes de 14 a 18 años. Esto no lo digo yo, esto lo dice el Ministerio de Sanidad, que ha presentado los resultados de la encuesta Estudes 2025, en la que se ha entrevistado a casi 40.000 estudiantes de enseñanza secundaria y que dice que el consumo de tabaco está alcanzando mínimos históricos, que solamente un 4,3% fuma a diario, con lo que era un adolescente hace no tanto en su relación ¿Verdad? con el tabaco, ¿verdad? Bueno, vosotros habréis vivido que se fumaba en las aulas, ¿no? Sí, Bueno. los profesores fumando, claro. ¿Sabes qué pasa? Que estoy viendo con mi hijo Compañeros, ¿acordáis de la serie Sí, Kiri Valle? hombre, por Y favor. están todo el día fumando, tío, los profes, ¿verdad? En el instituto, los niños fumando en el instituto. Digo, ¿esto qué es? Sí, sí, ¿verdad? Mínimo histórico también en el consumo de cannabis, que ha bajado bastante en el último año. 5,9 puntos ha bajado. Y que las prácticas de riesgo asociadas al alcohol, como las borracheras, dice el estudio, así literalmente, el consumo en atracón alcanzan sus valores, es decir, la botellona, podemos decir, no, le han puesto consumo en atracón un poco por... Pero bueno, lo que es una botellona... mismo. Alcanzan los valores más bajos desde el año 2000, tío. O sea, en los últimos 25 años estamos en el año más bajo. Es decir, creo que hay muchos jóvenes, chicos, chicas, todos, que cada vez son más conscientes de un estilo de vida un poco más saludable y de tener una relación, pues eso, más sana con esas pequeñas adicciones como son el tabaco y el alcohol, tan presentes, ¿no?, siempre en la sociedad española, y que quizá ya no está tan de moda eso de dejarse llevar, ¿no? Por si lo hacen los demás y yo tengo 16 años, tengo que hacerlo yo porque es lo que me corresponde por mi edad. Pues no, muchos ya saben poner el freno. Yo creo que lo que decían de Francisco, que tenemos que ser optimistas con la gente joven, ¿verdad? Totalmente. Yo veo gente sana, más sana por lo menos que en mi generación. Mm. Cuando voy a institutos a hacer estas charlas de incentivo a la lectura, leen que flipas. Leen muchísimo. Leen un taco. Además, las cifras de las editoriales en publicaciones juveniles son increíbles. Y después creo que además, esto que muchas veces se malinterpreta como que son muy débiles y no sé qué, o sea, tienen como súper claro que quieren ser felices y que esta cultura del trabajo, de a más horas que teníamos nosotros, ¿verdad? Ellos dicen que Yo sí, creo no, que- no entro ahí, vamos. Que siempre, bueno, es lo que nos pasaría a nosotros con nuestros padres, siempre hay choques generacionales, eso creo que es inevitable, pero efectivamente yo comparto que hay algunos valores que tienen hoy los más jóvenes que son interesantes y que además, queramos o no queramos, vamos a tener que adaptar nuestras vidas a esos valores, porque dentro de unos Son los años que son mandan, ellos claro. los que van a Así es. estar, ¿no? Entonces es importante, hablabas del tema de disfrutar, es verdad que el concepto de ocio ha cambiado radicalmente, pero creo que eso también cambió con nuestra generación respecto a la anterior, ¿no? Y hoy pues aún más, y eso es positivo.
creo que también hay que poner en valor, ¿no? Yo también soy representante público y también creo que hay que poner en valor en los datos que daba Luis. Creo que se viene trabajando muy fuerte durante muchos años de manera continuada en tratar de concienciar cuáles son los riesgos que tienen determinados tipos de consumo, ¿no? Y eso, bueno, pues al final también va fraguando en la sociedad y ahí lo vemos en los más jóvenes. Es verdad que hay una preocupación por el deporte, por estar sano, ¿no? También en la alimentación. De repente cool, ¿verdad? Sí, estar sano. Efectivamente. Pero bueno, esos son precisamente, ¿no? Que está bien que son los valores que están de moda imagínate. y no estén los otros, ¿no? Que antes lo guay era la borrachera, mientras más grande mejor. Claro, entonces, bueno, creo que eso es interesante. Qué guay, sí. Vamos con la segunda. Sí. 2, Un matrimonio sevillano gana la batalla judicial a Vueling. El juzgado de primera instancia, número 22 de Sevilla, ha condenado a Vueling a devolver 112 euros que tuvieron que pagar este matrimonio por subir al avión con su equipaje de mano en la cabina. Esas son la gente que mejora en el mundo, los que pierden su semana por 112 euros a tope. Sí, reclámale tú a Iberia en el año 70. Ah, bueno, ¿no? claro. A ver qué pasa. La sentencia explica que un bofetón de momento. no se puede exigir el cobro de un suplemento por llevar elementos indispensables. Claro, la ley te protege con que hay una serie de equipajes básicos mínimos que el pasajero tiene derecho a llevar. La sentencia dice que en el caso llevaban 2 maletas de cabina de 55 por 40 y 10 kilos de peso, es decir, el típico equipaje de mano para ir de Sevilla a Lanzarote, y la compañía alegó que la pareja contrató una tarifa superior que incluía el servicio, siendo conocido, bueno, ya ahí te metes en el caso ahí de derecho y tal y cual, pero que finalmente le tiene que devolver Vueling el dinero que le obligaron a pagar por llevar este equipaje de mano. Aquí nos estamos encontrando también con un submundo, ¿no? de estas compañías low cost a veces, ¿no? Que, bueno, con Ryanair hemos tenido ya bastantes episodios que, bueno, de repente atentan un poco contra el derecho del consumidor y, bueno, como son gigantes, tan gigantes, a veces es difícil ir contra ellos y meterte, ¿no? De manera legal, pero bueno, gracias también a las asociaciones de consumidores y al derecho, pues oye, el que se mete al final gana 112 euros, que evidentemente más que el dinero es... Sí, el antecedente que crea, ¿no? Exacto, y la sensación de decir, oye, no me atropelles, ¿no? Si me dejáis, me va a permitir, voy a coger la percha para introducir un elemento del que no hemos hablado, que también creo que es importante, que también lo ha traído el cambio de régimen a un régimen democrático. Porque en materia de consumidores, aquí es importantísimo el papel que ha jugado la Unión Europea. El concepto europeo del consumidor y de los derechos que tienen los consumidores es fundamental, ¿no? Precisamente gracias a que hicimos esa transición democrática, que tuvimos una constitución, pues nos pudimos incorporar a la Unión Europea, pudimos acompasarnos con el resto de países de Europa. Y de ahí nacen garantías como esta, ¿no? Es verdad, ¿no? Hay compañías que son muy grandes, es verdad que son luchas al final titánicas, sí, ¿no? De David contra Goliat, pero al menos existe una normativa y existe un mecanismo con el que puedes llegar. En otros tiempos esto era lo que había y esto era lo que había y no tenías una... Sopa y sopa. No, efectivamente, no tenías otra solución, ¿no? Entonces, otro de los beneficios que nos permitió el cambio de régimen, esa transición democrática, es el estar en la Unión Europea. Yo soy de los que digo que las becas Erasmus creo que han sido las que más han hecho por Europa, total, las que más han hecho por el concepto que tenemos hoy día los españoles sobre Europa, de que cualquier otro. Bueno, pues no habría becas Erasmus si no hubiéramos hecho esa transición a la democracia. Y no habría andaluces por el mundo tampoco, Francisco. No tendrías trabajo, Luis, no tendrías trabajo. El Erasmus además es muy curioso porque ha provocado el efecto del amor, ¿no? Que vas primero de Erasmus, pero en ese año de Erasmus normalmente como ahí fluye todo, pues hay muchos que se terminan quedando 20, 30 años en un país porque mucho en ese año también, de Erasmus... que se fuera tu pareja de Erasmus era una verdadera ruina, ¿eh? Sí, era un año... Esa era la gran prueba, ¿eh? Era un año espantoso. Bueno, pues venga, vamos con la tercera. Vamos con la tercera, claro que sí. 3, Y tenemos que hablar de, según una joven española que vive en Estados Unidos, la ruina que es la sanidad en los Estados Unidos de América, Julio. Vamos a hablar del testimonio de Natalia, una chica que dice que lleva poco más de un año en Estados Unidos y que por suerte es la primera vez que ha tenido que ir al médico. Lo explica, por supuesto, en un vídeo de TikTok en el que, de cara a sus seguidores, ha querido pues ejemplificar cómo es ponerse malito allí.
Dice, por solo una consulta he tenido que pagar $307, o lo que es lo mismo, 265 euros. Yo fui por una amigdalitis, entonces me hicieron un test en la garganta para ver si tenía Streptococcus, una bacteria. Eso fueron $80, 69 más, destaco. Así que, en fin, te ejemplifica lo que ya sabemos. A mí me han contado 1000 veces en Andaluces por el Mundo que si te pones muy malito, tienes que entrar en la aplicación del banco primero a ver cuánto tienes disponible, porque sí, eso me lo contó un chico de verdad, y me dejó absolutamente helado en el estado de Carolina del Norte. Pues dice, tío, es que son $500 el simple porte en ambulancia porque te esté dando algo y... O sea, A mí es tremendo, ¿eh? La anécdota que creo que lo mejor lo define me la contó precisamente un chico de Andaluces por el Mundo que entrevisté en San Francisco. Me dijo, la borrachera más cara que me he cogido en mi vida me la cogí aquí, porque él era barman, de hecho. Entonces se liaría probando su movida y se echó en un banco y se quedó dormido en el banco. Y entonces, por lo visto en San Francisco hay ambulancias que van como dando vueltas por la ciudad buscando gente que se ha cogido la moña de su vida. Como no saben si te puedes morir, te meten para adentro, te llevan a un hospital y se ponen a hacerte todas las pruebas posibles. Entonces, claro, cuando se despertó creo que tenía como $30.000 de pruebas que le habían hecho. Y dice, es que como estaba inconsciente no sabíamos si había que salvarte la vida por no sé qué, por no sé cuánto, por no sé cuánto, por no sé qué. Y dice que yo, 30.000 euros de borrachera, tío. Un crédito al banco. Y No, así vive la gente. es una verdadera locura. Mira cómo termina la chica. Dice un detalle, para los que prefieren el sistema de Estados Unidos, la primera causa de ruina en las familias es una factura médica. Y luego dicen algunos de no pagar impuestos en España. Que miren lo que cuesta pagarse directamente la sanidad cada uno. Pues sí, bueno. es un ejemplo del que hablamos mucho, pero es que es bastante obvio y efectivamente facturas de miles y miles y miles de dólares que te pueden arruinar. Evidentemente, para la clase media alta, normalmente todo el que tiene un trabajo va incluido ese seguro médico que te lo cubre, pero es que en Estados Unidos ya sabemos que aunque quizás se ponen de ejemplo para hablar de desigualdad otros países de Latinoamérica y tal, Estados Unidos es un país muy desigual también. Totalmente. Mucho, mucho. Bueno, este es quizás el mayor logro de nuestro proceso democrático, el derecho a la salud y que ese sea universal y que cualquiera en una situación complicada tenga el privilegio, pero que aquí no es un privilegio, aquí es un derecho, tenga el derecho de acudir a un sistema público sanitario. Yo creo que de todo lo que hemos ido logrando a lo largo de estos años, creo que este es el fundamental. Porque es verdad que arruina una familia, es verdad que te puede destrozar un empleo, sí, pero sobre todo, que vamos, desde mi punto de vista, porque el trastorno emocional, personal y familiar que se vive ante una situación de enfermedad, si a eso le tienes que sumar la incapacidad de poder costearlo, creo que es te revienta, ¿no? Por decirlo de manera coloquial. Por lo tanto, yo creo que es el mayor logro que hemos tenido y creo que entre todos tenemos que intentar cuidarlo. Totalmente. Es lo que más nos iguala, Francisco, y lo que salva vidas. Así que si no protegemos eso, desde luego estamos tirándonos un tiro en el pie muy grande. Y encima no tenemos médico, a ver cómo te cura el tiro. Bueno, muchas gracias, Luis, por el parte. A ustedes siempre. Vamos a meter el separador del semáforo y aunque Francisco ya lleva un rato con nosotros, lo voy a presentar como se merece, hombre. No puede ser. El semáforo. Bueno, pues está con nosotros Francisco Toscano, que es subdelegado del gobierno en Sevilla, el gobierno central, 41 años, casado, padre de 2 niños, licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla, especializado en Derecho Público y funcionario de carrera del Cuerpo Superior de Administradores Generales. Inició su carrera profesional en 2008 como funcionario de la Junta, en la Consejería de Igualdad y Bienestar Social. Qué nombre más bonito, ¿eh? Igualdad y Bienestar Social, donde estaría hasta 2015. Después estará también, servicio de los centros de protección de menores en la consejería en concreto. Bueno, su labor como gestor público comenzó en 2015 en el Ayuntamiento de Dos Hermanas como concejal de deportes, donde dará un impulso nuevo a las infraestructuras deportivas, que esto también hace tela de comunidad, por cierto. Y ya como teniente alcalde delegado de desarrollo de la ciudad de contratación, se ha encargado de un montón de proyectos y obras estratégicas que hacen de Dos Hermanas pues el cohete que es, porque la verdad que vaya con más población que muchas capitales de provincia de España, por cierto. Así es. Enhorabuena.
A ver, querido Francisco Toscano. Julio, un segundo, ha sido Venga. muy generoso, pero tengo 43, no 41, ¿eh? Bueno, Te lo iba a dejar pasar, pero digo, no, voy a ser... Pero voy a- vamos. Tiene nuestra misma edad, damos igual. Bueno, usted soy un año mayor que yo. Unos mesecitos ahí por medio. Oye, Julio, a mí me gustaría, ya que estamos haciendo un programa dedicado a los jóvenes en el que queremos clarificar muchas cosas, que también podemos hacer un poco de pedagogía. Igual hay gente que no tiene muy claro qué hace una subdelegación del gobierno exactamente. ¿Cuáles son las funciones, Francisco, de tu cargo? Bueno, nosotros fundamentalmente somos la representación del Gobierno de España de todo lo que tiene que ver con la administración central, en este caso en la provincia de Sevilla. Pues todo lo que es competencia estatal, nosotros tenemos un poco que coordinarla y gestionarla y hacemos una doble dirección, ¿no? Desde aquí, fundamentalmente con los alcaldes y las alcaldesas, hacia los ministerios y también de los ministerios hacia el territorio. ¿Qué competencias son? Bueno, pues fundamentalmente los temas de seguridad son esenciales, evidentemente, que es una competencia propia del Estado. También hay competencias importantes en materias como infraestructuras, las infraestructuras que superan lo municipal y lo autonómico, pues son competencias del Estado, y otras como, por ejemplo, pues extranjería, defensa de derechos fundamentales, que estamos aquí hablando mucho. El derecho de reunión, por ejemplo, es una gestión que llevamos nosotros. En definitiva, todo lo que sea competencia del Estado, seguridad social, por ejemplo, también, que me estoy acordando ahora, todo lo que sea competencia del Estado en el territorio, en este caso que afecte a la provincia de Sevilla, pues un poco nosotros hacemos esa labor de coordinación y de representación institucional. Francisco, yo te voy a pedir un favor, Vale. ¿vale? Como hay cada vez más gente joven que tiene un poco de sensación rara de lo que es una dictadura y lo que es una democracia, y la gente joven consume un montón de contenido por redes, consumimos, yo te voy a pedir, vamos a coger este corte que empieza ahora, entonces yo te voy a preguntar cosas que son habituales para nosotros y tú me dices si en dictadura se podrían tener o no, ¿vale? Algunas las hemos dicho ya, ¿vale? Y después este corte, compañeros de redes, lo editamos y lo subimos, y a todos los que penséis que... Sin que censura esto previa ni nada. es a bocajarro. Sí, lo vamos. Lo que penséis que esto tiene sentido, pues por favor compartirlo, porque es verdad que uno tiene la sensación de que solo se comparten las cosas que hablan, romantizan las dictaduras y todo esto. Entonces, por ejemplo, comienza el día, lo que decíamos, un chaval que se levanta y pone en la radio. ¿Eso en dictadura qué? Solo tienes una radio y un canal que escuchar y además unas noticias que previamente están filtradas. O sea, que... Que no. Que no. Si quieres un sí o Que no, mejor que no. Vale. Deporte, ponte que yo soy chica y quiero jugar al fútbol. Pues juegas en tu casa. Nada. No, es verdad que hubo momentos luego posteriores que hubo un cierto aperturismo, pero es verdad que había actividades deportivas que estaban destinadas a los chicos y actividades deportivas que están destinadas a las chicas. Segregación a tope. De hecho, hoy día, por desgracia, todavía estamos pagando esos momentos, ¿no? Un chico, un niño es fútbol y una niña es gimnasia rítmica, ¿no? Cosa ahí celeste. Y efectivamente, es verdad que, bueno, que ya hay una evolución, pero todavía estamos pagando toda esa remora que tenemos. Deporte adaptado, que hay un montón de gente que hace, ¿se apostaba en algo? ¿Alguien que le faltara, pues yo qué sé, una Bueno, en pierna, general, algo de- cualquier persona que se salía un poco de lo que ya fueran sus propias condiciones físicas, mentales o en su pensamiento también, ¿no? Se salía un poco de lo que era el régimen más ordinario, tenía muy difícil poder desarrollarse. Cosas que le importen a la gente joven. Preservativo. La nada. Claro, bueno, ruina, ¿no? Total, ¿no? Píldora del día después. Ni del No día hace antes, falta ni eso. tampoco. Me ha gustado eso, ni del día antes. Vale. No existía lo que en nuestros tiempos se llama planificación familiar, ¿no? Claro. No se concebía que tú... Fíjate que... Solo había una misión. Fíjate qué cosa, Julio? No se concebía que tú pudieras querer antes de que te casaras. Claro. Solo se concebía concebir. Claro. Efectivamente. No, se podía concebir, vale. Películas. ¿Se podía ver cualquier película? No, cualquier película, evidentemente no. Se podían ver Esto películas... que vemos Netflix, HBO y ve una peli y tal. Evidentemente no, estaban lo que hablábamos antes, ¿no? Estaban previamente controladas y, bueno, y en muchos casos recortadas y censuradas. Había un Netflix, ¿no? Que era el nodo, que por lo menos no Solo perdías había tanto uno, tiempo. además, No solo perdías había tanto uno. tiempo en buscar. Esa parte era buena. Si yo tengo 17, 16 años y quiero comprar en la web del Zara, en la web de tal,
pues yo que sé, una falda, un abrigo, yo podía. Bueno, es que esta tiene truco, ¿no? No existía. Bueno, Pero claro, la no web de existía, Zara no no existía. existía. Pero que Pero bueno, no podía tener ni cuenta en el es banco, una claro. broma. A lo que preguntas, evidentemente no tenías capacidad de comprar cualquier prenda porque no existía, de hecho, cualquier prenda. Estaban claro. totalmente limitadas las posibilidades y había que respetar unos cánones estrictos, ¿no? Bueno, es verdad que era difícil ver a mujeres, ¿no? Con pantalón, por ejemplo, ¿no? Y algo que nos parece totalmente natural y normal, y era difícil verla. ¿Una mujer podía tener cuenta de ahorro? No, bueno, necesitaba autorización, si estaba casada, necesitaba autorización de su marido para tenerla. O sea, para que No, hagamos... es que es muy duro imaginarlo. Hagamos ¿eh? el juego de que tú que nos estás escuchando ahora, que estás acostumbrada a tener tu tarjeta y comprarte lo que tú quieras, porque para eso el dinero es tuyo, porque lo ganas, te lo dan tus padres, lo que sea, que no podrías. Claro, porque te tendría que autorizar a alguien. Que autorizar a alguien para tener tu cuenta y para gestionar con esa cuenta. ¿Viajes? ¿Se podía viajar libremente como viajamos ahora? Bueno, ahí creo que estaba muy relacionado con lo que hablábamos antes, ¿no? Con el progreso que ha vivido este país. El concepto de viaje que existía antes era súper limitado. No había buenas carreteras, no había buenas comunicaciones, ni por ferrocarril, ni por avión. Estaba muy limitado. Ese ocio prácticamente no existía, ¿no? ¿Erasmus hubiera sido posible? Yo entiendo que no. He hablado de un futurible, pero entiendo que sería imposible, porque precisamente el Erasmus, una de sus grandes virtualidades es la mezcla de cultura, el abrir tu mente, en conocer otros mundos, en comparar con el que tú tienes, en traerte lo positivo de fuera. Eso en una dictadura no tiene cabida. Y bueno, que durante el franquismo, por ejemplo, que no estábamos ni en Europa. Ni en Europa, claro, por que supuesto. no... Teníamos vetado por el régimen que teníamos, evidentemente, entrar en Europa. Para que nos hagamos una idea del aislamiento, el ancho de las vías, una cosa física, el ancho de las vías en España era uno y en Europa era otro. Entonces el tren no podía salir. Correcto. Porque el tren español se quedaba ahí y decía, bueno, ya aquí no llego. Correcto, no tenía capacidad de seguir, claro. Seguimos teniendo una hora que no nos corresponde porque pues, el señor dictador quiso tener la misma hora que su colega Adolf Hitler y estamos una hora que no nos corresponde todavía. Pues sí. ¿Divorcio? No, el divorcio es una ley del año 81 y no existía el divorcio, evidentemente. Tú ya una vez que te casabas te tenías que aguantar. Y el matrimonio civil estaba absolutamente restringido. Sí, había muy pocas posibilidades de poder tener un matrimonio civil. Tenía que ser un matrimonio, en todo caso, por la Iglesia. No la libertad que hay ahora, que por el que lo decide libremente pues Claro. opta por una opción u otra. ¿Un botellón en un piso de estudiantes o simplemente salir a cenar en casa de un amigo y ser más de 4? ¿Se podía? No, además es que las dictaduras beben y va a valer con el ejemplo, beben precisamente del miedo y el control constante. Entonces, claro, cualquier derecho, cualquier reunión de un grupo mínimamente razonable se convertía en una sospecha. Por lo tanto, evidentemente, no. Tenías que pedir muchas autorizaciones. ¿Móvil? Bueno, restringido, ¿no? Si Claro. hablamos de que las películas estaban restringidas, imagínate, ¿no? Esto a los chavales muchas veces les genera desesperación abrir el móvil si no hay cobertura. Bueno, no puedo abrirlo. Bueno, pues esto entiendo que sería constante, ¿no? Porque habría muchas páginas que no se podrían abrir, muchos perfiles en redes que no se podrían visitar. Tú no podrías decir lo que quisieras o pasaría algún filtro previo. Evidentemente las redes sociales, como hoy las conocemos, no existirían. Vamos, de hecho hay países en los que hay redes sociales que están prohibidas, vamos, que Correcto, no hoy día. estamos hablando de una cosa que sea Hoy día, imposible, claro. efectivamente. O sea, que entraríamos en eso, igual si a ti te gusta seguir TikTok, pues a lo mejor no tenía, o Tumblr, o un más específico, o X, o lo que sea. Tema piercing, por ejemplo, en el franquismo nada, ¿no? Eso Lo que era- hablamos, había unos cánones a los que tú te tenías que regir y si tú estabas fuera de esos cánones, eras una persona casi asocial, ¿no? Había normas que de hecho lo describían, ¿no? La famosa, que no se llama así, ¿no? Pero bueno, la famosa ley de vagos y maleantes, ¿no? Que determinaba que casi por tu aspecto, por algunas acciones que hubieras hecho en el pasado, no eras sospechoso, sino que directamente eras culpable. Claro. Y bueno, pues de tener determinados aspectos, pues te llevaba a esto. entra piercing y entra tatuaje, claro. Tatuaje exactamente Entraba- igual. El tatuaje era una cosa que se ha limpiado a posteriori, pero en ese momento era como de gente chunga, claro. De gente que estaba muy en los márgenes de la sociedad, efectivamente. ¿Qué diferencia había con la sanidad de antes, Francisco? Bueno, el sistema sanitario es lo que hemos hablado antes, ¿no? El desarrollo del sistema sanitario y su universalización en unas condiciones de calidad reales, pues es la obra más realizada de la democracia. Evidentemente el sistema que haría anteriormente no respondía a las necesidades que tenía la sociedad en aquel momento.
Yo tengo una pregunta para Sí. Francisco, ¿puedo? Sí, sí. ¿Cómo hemos llegado, Francisco, a que hace 20 años cualquier persona que tuviera cierta, no sé, simpatía por Franco se lo callara y se escondiera y fuera, digamos, una especie de marginado social y ahora esté, entre comillas, de moda? Pues eso es una pregunta muy difícil, Luis. Ojalá yo tuviera la respuesta. Yo creo que hay varios factores, algunos ya los hemos comentado, ¿no? La normalización del régimen, del sistema de derechos en el que vivimos, pues evidentemente hace romantizar algunos momentos pasados y eso pues evidentemente tiene su influencia. Yo, sin ser esta la causa, la que voy a mencionar ahora, pero sí creo que tiene bastante importancia y creo que los tres lo habremos vivido. Yo nunca he estudiado el siglo XX en España, en mis años académicos. Y acabas una carrera, estudiamos ¿Verdad? oposiciones Siempre y te quedabas ahí, ¿verdad? nunca lo he estudiado. No se llegaba a la guerra civil, Nunca se llegaba a la guerra civil, Había nunca miedo. se llegaba a la transición, nunca se llegaba a los sistemas democráticos, nunca se llegaba a los cambios que se produjeron. Entonces, bueno, creo que esto, no me atrevo a decir que por Sí. supuesto sea la causa esencial, ¿no? Pero creo que es una causa importante. Creo que sí, porque al final lo que a ti te va quedando, el pozo que te va quedando conforme te vas formando, bueno, pues te va dando una serie de certezas, ¿no? Y esas certezas no existen ahora. Y luego creo que también hay un elemento, como otros posibles factores, los dejo ahí para que serán seguro objeto de debate por los sociólogos, los historiadores, etcétera. Creo que hay un efecto péndulo también, ¿no? El péndulo existe a lo largo de la historia, un régimen, un sistema de aperturismo de derechos, y cuando viene una nueva generación, pues eso gira. Yo soy optimista en el sentido de que creo que esto se amoldará, esto se quedará en su justa medida. Y también vivimos unos momentos en los que las redes y ese tipo de cuestiones sobredimensionan mucho las realidades, ¿no? Ojo, que hay mucha gente joven que en estos ejemplos que estamos poniendo no se siente identificada con ninguno, y no lo acepta. Y Sí, eso sí, es estar contra un régimen dictatorial, ¿eh? O sea, que el que está en contra de esta respuesta que hemos hecho está en contra de un régimen dictatorial. Otra cosa es que, ya digo, que en un momento determinado pues ese romanticismo engañoso pues los pueda llevar hacia algún comentario que no se acorde. Bueno, pues el final de este clip, que ojalá compartas mucho para defender la democracia, es que radio habría nada más que una. En el franquismo, que tú dices, el franquismo igual estaba bien. Bueno, pues radio, olvídate de una de techno, una de reggaetón, una de no sé qué. Una, hablando de la movida, que deporte iba a poder hacer poco, sobre todo si eres mujer, olvídate. Si haces algún deporte, pues te tocarían algunos y tal. Móvil lo ibas a tener súper restringido y te iba como cuando tiene el satélite en vez del 3G, cuando está tieso, pues ese sería tu móvil. Botellón y a cenar a un piso de amigos o lo que sea, no podría, porque más de 4 ya había que pelar derecho de reunión. Las películas, pues todo lo que tuviera que ver con sexo, con ir con algo que fuera en contra de la identidad española o de los intereses que en ese momento tuviéramos, no habría. Olvídate de Netflix, de HBO, de todo eso, olvídate. No podrías tener una tarjeta de crédito si eres mujer, con lo cual eso de comprar ropa libremente o lo que te dé la gana, o una botella de vino, lo que quieras, no podrías, se lo tendrías que pedir a tu marido o a tu padre. Erasmus, cortito con sifón, porque no seríamos Europa. Piercing, tatuaje, olvídate porque te metían para adentro. Divorcio, si te casas mal. La sanidad sería un desastre y sobre todo lo fundamental. ¿Tú haces el amor? ¿A ti te gusta hacer el amor? Sí, ¿verdad? Dímelo, sí. ¿Y tú te pones un preservativo? No, pues preservativo tampoco. Así que tú verás si te tiene cuenta o no te tiene cuenta lo de apostar por la democracia o por las dictaduras. A ver si así nos enteramos entre todos. Francisco, muchas gracias por acercarte a nuestro tono para que se entendiera claramente esto ahora que te cumplimos 50 años. Al revés. Gracias a vosotros. Creo que lo que decíamos antes, ¿no? Programas de este tipo dedicados o destinados a la gente joven son importantes. Y me habíais prometido que me lo iba a pasar bien y la verdad que me lo he pasado, muy nosotros bien. también. Eso me lo llevo, por lo menos. Muchas gracias, de verdad. Francisco Tocaro, muchísimas gracias, querido. Subdelegado del Gobierno en Sevilla. Gracias, de verdad. Bravo. Gracias, muchas gracias. No puede ser. Hemos sido engañados. Cristina Domínguez, ¿Qué tal? tú eres muy demócrata.
Así, sí, claro. Sí, ¿no? Me conocen por ello. Sí, sí, sí. La demócrata. La he dicho que demócrata. la demócrata. La demo, me dicen La los demo. amigos. Bueno, yo, mira, me iba a traer, menos mal que no lo he hecho, porque la verdad es que iba a quedar mucho mejor con el subdelegado del gobierno, pero me iba a traer algo así juguetón de qué podíamos hacer, qué podemos hacer ahora que no podríamos hacer antes. Pero al final, como, bueno, creo que, ya te digo, que va a quedar mucho mejor con otra persona que no fuera yo, mucho menos académica, aunque siempre demócrata. He traído un par de cortes fundamentales, los he sacado de una de mis cuentas favoritas de Instagram, que es Carlos Barea, que es un chico, bueno, escritor y colaborador de cine de barrio, ahí donde lo veis, y es máster en estudios LGTBQ+. Y bueno, es una persona, pues todo lo que yo traigo aquí muchas veces está inspirado en cosas que veo de él, rescata, sabe muchísimo de archivo de televisión española, de muchísimas cosas de los años 70, años 60, y todo pues con una perspectiva muy queer, ¿no? Así que vamos a hablar primero de Federica Montseny, o Montseny, para los que no somos catalanes. ¿Sabéis quién es? Fue una política sindicalista anarquista y escritora española, y fue ministra de Sanidad en la Segunda República. Esta mujer, gracias a ella, pues hubo ley del aborto en la Segunda República. Claro que evidentemente pues con la guerra civil y la posterior dictadura se fue al garete. Vamos a ver cómo en un programa ya de televisión española en la época de la transición, porque yo me he querido centrar en la transición, porque quiero que sepamos que aunque Franco murió en el 75, se tardó mucho en quitar, en enterrar todo, y hubo muchísimas cosas de las que tuvimos que despertar como de un letargo muy tedioso, y vamos a ver cómo explicaba Federica Montseny en televisión española por qué ella luchó por la ley del aborto. ¿Qué le indujo a usted entonces a impulsar una ley tan revolucionaria para su tiempo? Me impulsó la conciencia que tenía de la catástrofe que representaba para muchas mujeres cargadas de hijos no tener el derecho a abortar, a interrumpir artificialmente su embarazo. Las ricas se iban a Inglaterra o se iban a Suiza y abortaban tantas veces como querían. Las pobres no tenían más solución que caer en manos de curanderas o hacerse abortar ellas mismas, perdiendo muchas veces la salud y la vida. Consideré que autorizar la interrupción artificial del embarazo en hospitales era mucho más humano y mucho más lógico, porque por lo menos se aseguraba la vida de la mujer y la posibilidad de que tuviese otros hijos cuando ella lo desease. Hasta 1985 no se aprobó la primera ley del aborto en España. Hasta 1985. Hemos nacido antes de ese año nosotros tres, o sea que da pavor. Da pavor. Sí, sí, porque lo que decíamos antes con el subdelegado, que los privilegios son invisibles para el que los disfruta muchas veces. Claro, claro. ¿Sabes Parece que es lo eso- natural. Que hay gente que hay un depende- montón de países de la Unión Europea en los que dos personas del mismo sexo no se pueden casar. Ujú. Hoy en 2025, ¿eh? Sí, sí. Por ponerlo un Es- poquito en perspectiva, ¿eh? Sí, sí, que está ahí al lado, ¿eh? Que es que nos parece que las libertades que tenemos no nos las van a quitar y ¡buah! Ha costado mucho, pero sobre todo es que pueden, igual que han ido para adelante, pueden ir para atrás. Y bueno, y recordar lo que decimos siempre, que los derechos no son obligaciones, que es derecho a abortar. Nadie te está obligando Claro. a abortar. Y además que yo estoy convencida de que casi todas las mujeres, si abortan, no lo hacen con Por alegría, gusto. ¿no? Y ni por gusto ni con alegría. Es algo, Para un nada. proceso difícil y bueno, así que nada. Hasta el 85 no se aprobó la ley del aborto con los supuestos de, pues si era por violación, que bueno, ni tan mal, malformaciones fetales o si corría peligro para la salud de la madre. Y Ujú. bueno, así que ahora ya la ley está mucho mejor, con muchas mejoras. Y ahora vamos a escuchar el segundo corte. Sí, que pero os mira, quiero- muchas veces como necesitamos que se entre de una manera... Hombre, claro, menos, que- menos os da una piedra, ¿no? O sea, Claro, esa claro ley que- del 85 estaba bastante bien para de donde veníamos, ¿no? Pero muchas veces que se consiguen cosas y es como, pero esto es insuficiente. Y digo, joder, Bueno, es poco a claro, poco, hay, poco a poco. hay que regular. Hay que hacer una poquito a rayita poquito. y después que se vaya haciendo. Bueno, pues vamos a escuchar ahora a una señora que yo no conocía, que se llama Pilar Jaraiz. Pero el segundo apellido de Pilar Jaraiz, pues nos va a sonar porque es Franco, ¿vale? Entonces, Pilar Jaraiz Franco fue una abogada, escritora y militante del PSOE. Entonces se le conocía como la sobrina roja de Franco. En 1982, en el programa Buenas noches con Mercedes Milá, conducido por Mercedes Milá,
también se encontraba Gracita Morales, la actriz fetiche de la comedia de los años 60. Señorita. Sí, que hablaba así un poquito. Y entonces, bueno, pues Mercedes Milá le pregunta a Gracita Morales si sabe qué es el socialismo. Y estando allí en el mismo plató con Pilar Garay. ¿En qué pues, año? ¿En qué año era? En el 82. Vale. Vamos a ver cómo le explica Pilar Garay Franco, militante socialista, a Gracita Morales qué es el socialismo, porque este corte es precioso. Gracita, ¿tú sabes lo que es el socialismo? No, no lo sé. ¿Se lo puedes explicar, Pilar? Es un modo de ver la vida, es una ética, es un querer que las cosas sean más justas, es querer el sacrificio mayor de muchos, que tenemos muchas cosas, para que tengan más otros. Esto y otras muchas cosas, es que participe el pueblo, se sienta participante en las cosas, en la cosa pública, es que se sientan responsables, esto y tantas cosas más que no tendría bastante con una hora para decirle a Gracita y quizás se armase un lío. Entonces con estas cosas quizá he contestado, si te parece. ¿Qué os parece esta definición para una señora que no, bueno, pues que a lo mejor no le interesaba, no entendía, ella se dedicaba a lo suyo y... Pues mira, es una explicación del socialismo y casi de la bondad, ¿sabes? Del bienestar. De la ética, de hacer las cosas no porque te vengan bien a ti, sino en porque beneficio de todos, ¿no? Vienen todos, no porque te puedan castigar porque te ven, sino porque tienes como un convencimiento de que eso que tienes que hacer es mejor para todos, independientemente de que te puedan castigar, te puedan multar o te puedan felicitar, que es que yo creo que hay que ser buena persona, te miren o no te miren. Y claro, es creo que poca gente puede estar en contra de eso, vamos. Pues gente que está en contra. Nada, Bueno. pues Pilar Garay Franco y Federica Montseny. Para que ¿Quién es mayor, aprendamos Fraga un o poco. Carrillo, Cristina Yo Domínguez? creo que Carrillo. Carrillo, Sí. no, pero 4 años, ¿eh? No es Mira, mucho. yo pensaba Sí, que sí. más. Eran dos Sí. grandes dinosaurios de la política española. Pues sí, pusimos en la radio, vosotros las orejitas. Creo que el trato ha sido justo y ojalá salgáis un poquito más demócratas todos los que nos habéis escuchado, porque incluso los discursos que parecen revolucionarios, los Vito Killers, los no sé qué, en una dictadura, pues probablemente ni siquiera ellos tendrían cabida. Porque esto que se enarbola de que son críticos y dicen lo incómodo, pues en una dictadura no habría nadie que dijera eso. Hasta que nos volvamos a escuchar, abusa de la alegría, que nace vulnerable. Adiós, tío.